Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, días a quienes nos están viendo a través de YouTube y escuchando, ya sea por todas las redes de Spotify, de Amazon Music, Deezer, Podchaser, bla, 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 bla. Y en todas, gracias porque nos siguen en todas las redes sociales, es TikTok, Instagram, Facebook, bla, 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 como igual con el podcast. Hoy estamos de plácemes porque acabamos de cumplir 2 años. Un aplauso. Creo que... Pones aplausos, por favor, Gaby. Muchos aplausos. Muchos aplausos. Creo que este va a salir justamente el 11 de febrero, que es cuando cumplimos años. Supuestamente Gadi se ha comprometido en este preciso instante en 3 días. No es cierto. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro jersey, ¿no? Para que nos firmen nuestros invitados. Ahora es estilo béisbol. No sé si han notado que el del 0 al 1 año fue de fútbol, de 1 a 2 años fue de americano y ahora es de béisbol. El béisbol. A ver. Ahorita que está de moda la serie del Caribe. Ándale, la serie del Caribe. Y bueno, pues nuestros invitados serán los que le firmen a este 3. Que bueno, ¿por qué dice 3 y llevamos 2 años? A ver, hagan matemáticas, porque estos terminamos 2 e iniciamos el 3. Simples matemáticas básicas. Gracias a los aztecas que crearon el 0. No, fueron los mayas. A los mayas. Ya estoy como el Espinosa Paz que cantaba que los aztecas eran los mayas. Así tiene una canción, ¿no? ¿No era así? Espinosa Paz. Bueno. El hermano Espinosa Paz. Espinosa Paz. ¿Qué habrá sido de ese amigo? No, pues se retiró. Que dice que lo amenazaron, ¿sí es cierto, Erika? Que lo amenazó la maña al Espinosa Paz. Sí, no. Ya mejor ya se retiró, nada más se dedica a componer. Qué bueno, porque como que cantaba no muy bien. No era su fuerte. Creo que nadie lo extrañó, pero bueno. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de volver a estar aquí después de un rato tototote. Pero ratotote. Pero ya se nos hizo regresar. Muy bien. Esperemos estar más presentes. Y es que también ya te piden en los comentarios qué ha pasado contigo. Sí, los he leído, fíjate. Y muchas gracias. Mara. Ahí estamos. ¿Qué rollo? Seguimos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tú no cantas más las rancheras, también tienes rato ya, ¿no? Ya tenía un ratillo que yo no vengo, pero no se nota porque Gadi los sube cada 2, 3 meses. Entonces parece que vengo cada 8 días. Sí, bueno, de todas maneras los que ven grabados de Mara, en realidad los grabó como en junio del año pasado, ¿no? Sí, entonces vamos bien. Entonces ahí vamos bien. Vamos bien. Hoy, como nuestras miniaturas y nuestro título lo dice, vamos a hablar de algo que no es doctrina, ¿no? Para que no empiecen a tirarnos mala onda. No vamos a hablar doctrina, no vamos a hablar de cosas así tajantes que debe de ser, nada. Son temas terciarios, ¿no? En la Biblia que invitan a tener diferentes puntos de vista sin afectar la fe, sin afectar la salvación, nada de ese estilo. Vamos a hablar de los dinosaurios. ¿Existieron o no existieron? Si no existieron, pues vamos a hablar de algunas teorías que avalan que no existieron. Y también vamos a hablar de algunas teorías que avalan que sí existieron a la luz de la Biblia. Y vamos a hablar es como un flujograma. Si vamos a hablar de que sí existieron, vamos a hablar en qué periodo bíblico existieron. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a hablar sobre todas aquellas personas o teorías que aseguran que los dinosaurios no existieron? Número 1. Los dinosaurios no se llamaban así en la Biblia. No vas a encontrar la palabra dinosaurio por el simple hecho de que en 1842 un antropólogo... Y creó Dios los dinosaurios. Y creó Dios en el 6º día los dinosaurios. Pues no van a encontrar. Creo que un antropólogo, ¿no? Algo así, en 1842 les puso el nombre de dinosaurios, que dinosaurio significa lagartija gigante, algo así, ¿no? Pero la Biblia no lo menciona. O reptil gigante, pero en la Biblia no está la palabra dinosaurio. ¿Ok? Bien. ¿Alguien de ustedes dos que traiga algún autor o alguna teoría que hable de que no existieron?
Yo traigo varias. A ver, échale. Bueno, es que de hecho se sabe que realmente no existieron. La Biblia no dice que existieron. De hecho, nada más aparece, se menciona como casi 30 veces acerca de un tipo de reptil grande. Un dragón. No Habla dice de dragón. no dice que es un dragón. Dice que es un reptil grande como tipo animal yo en tengo un la sentido palabra, físico. Yo tengo la palabra tanim. Sí, tanín. Así es un tanín. Sin embargo, las culturas antiguas, sobre todo las asiáticas y las que están al norte de Europa, comentaban o tienen representaciones de reptil. Incluso también mucho la cultura maya y las culturas mesoamericanas tienen mucha referencia en sus petroglifos que existe pues pequeños reptiles y reptiles muy grandes. Incluso Quetzalcóatl era un tipo de reptil muy grande al que consideraban semidios. Pero el término se acuña por primera vez en 1842, pero el primer dibujo que se hizo de un dinosaurio fue hecho por un jesuita llamado Robert Plot. Y ellos mismos admiten que no hay ningún esqueleto completo hasta el día de hoy de un solo dinosaurio. No existen en ningún museo. Sí están puestos, pero por lo regular están a un 30 o 40% de su esqueleto real. Entonces, ¿qué es lo que más y por qué están completos entonces si nada más tienen un 40% de hueso real? Porque ellos mismos los han hecho. Y vamos ahorita para allá. Pero por primera vez, en 1842, Sir Richard Owen de la Royal Society, que fue superintendente de Historia Natural del Museo Británico y que fue expulsado de la Royal Society por plagiar obras ajenas, hizo su primer obra de dinosaurio basándose en experimentos identificados, pero no tenía en sí un cuerpo de un dinosaurio. Y no fue hasta 1854 que Ferdinand van der Heyden descubrió unos cuantos huesos también de especies no identificadas y los envió a un servicio de paleontología. Sin embargo, Joseph Leidy, años más tarde, dijo que pertenecían a un supuesto dinosaurio, pero nunca dijo a cuál. Hizo una posible reconstrucción del cuerpo del dinosaurio, pero nada más se basó en 42 huesos. ¿Cómo puede una especie del tamaño de dinosaurio solamente poseer 42 huesos si el ser humano tiene 256? Y de nuestro tamañito. Así que ya no pasó nada. Hubo una guerra después entre dos grandes teóricos o paleontólogos. Uno en 1880, de 1870 a 1880, fueron 10 años de una guerra por encontrar huesos de dinosaurios que no existían. ¿Quién le encabezó? Edward Drinker de la Academia y Othniel Charles Mars del Museo Central de Antropología e Historia de la Gran Bretaña. Y ellos dijeron que pues estaban peleando a ver quién encontraba más. Entre ambos encontraron cerca de 500 esqueletos, de los cuales Wayne Grady, otro paleontólogo, dijo que nada más había un solo esqueleto completo y no pertenecía a un dinosaurio. Entonces mintieron. Sí, y ya no apareció absolutamente ningún hueso de ningún dinosaurio desde 1880 hasta mediados del siglo XIX. Curiosamente ya no existió nadie. Aparece uno que en 2005 un señor llamado Brown dijo que descubrió, de apellido Brown, que descubrió un esqueleto completo de un tiranosaurio rex. Pero después de esta guerra de los huesos, aparece un hombre en 2005 llamado Art Bailen, quien es dueño de una empresa de fundición en un pueblo muy remoto en Holanda,
y que se dedica a hacer esqueletos de huesos, completó el esqueleto de un tiranosaurio rex y él lo aceptó. Actualmente hay una empresa china que se dedica a hacer esqueletos ultra realistas, incluyendo con piel y huesos, y los vende a los museos. Y él acepta que los vende. Curiosamente, también en 2005 apareció supuestamente cerca de la empresa esta china, ubicada en Xingong. Bueno, la empresa se llama Xigong City Ocean Art Company, y dicen que aparecieron un nido enorme de dinosaurios, pero los cuales no han sido identificados. Posteriormente, esta empresa aceptó que ellos los habían hecho. ¿Aceptaron? Aceptaron, y National Geographic empezó a publicar a todo el planeta durante muchos años que habían encontrado un nido completo de dinosaurios. Sin embargo, Timothy Rowe descubrió que habían sido, o un paleontólogo, un doctor especialista, descubrió que habían sido hechos artificialmente y que uno de los raptores que estaban en ese nido estaba compuesto de 5 animales diferentes. National Geographic tuvo que admitir que inventó que habían encontrado un nido en asociación con esta empresa china. Así que no. ¿Por qué explican o por qué nace toda esta teoría de que los dinosaurios realmente no existieron? Porque David Weinert escribió que no hay ningún descubrimiento previo por parte de los nativos americanos, ni de ninguna cultura tradicional antigua que dieran algún tipo de culto o de referencia a la existencia de estos animales, sobre todo en las pinturas rupestres. Los primeros registros comienzan hasta mediados del siglo XIX y se hacen aparecer los primeros esqueletos supuestamente 5 años antes de que publicara Charles Darwin su libro La evolución de las especies. Entonces se necesitaba obligatoriamente encontrar un eslabón perdido que fuera mitad ave, mitad mamífero y mitad reptil para poder justificar su proyecto de que los seres humanos habíamos venido del caos y que estas primeras especies habitaron la Tierra hace algunos años. Supuestamente se han hecho algunas investigaciones en huesos del carbono 14 que datan hasta 60 millones de años, la primera aparición de este dinosaurio. Pero no es una prueba fiable. Actualmente se ha desprestigiado mucho el carbono 14 porque nada más puede datar una antigüedad de 2.500 años, que es la presencia del carbono en los seres que lo poseen, y toda la vida en el planeta está hecha de carbono. Y no puedes ir más allá de 2.500 años porque después el carbono se deshace. Entonces no es una prueba fiable. Actualmente la BBC de Londres acaba de anunciar, uno de los más prestigiosos colegios de Londres, acaba de anunciar que realmente el petróleo no viene de huesos fósiles, que debería de ser contado como un elemento en la Tierra y contado como un elemento de la tabla periódica, porque su composición no tiene nada que ver con tejido de especie, sino tejido mineral. No tiene que ver con tejido humano, ni animal, ni vegetal. Es completamente mineral. Sus compuestos son minerales. Y ellos dicen que el petróleo tiene que ser tratado como un elemento de la tabla periódica, y es un debate que se está haciendo ahorita en la Royal Society de Londres, demasiado fuerte, bastante intenso, y va ganando cada vez más adeptos porque salen nuevas investigaciones sobre los usos y componentes del petróleo. Y pues yo creo en lo personal que realmente, como decía David Weinert y como dijo, aquí tengo a alguien más, Timothy Rowe, que se han pagado, y Robin Seffet,
otro también paleontólogo muy famosísimo, y él dice que se han gastado miles de millones de dólares para probar la existencia de algo inexistente, pero los primeros huesos que aparecieron fueron después de 1800. Curiosamente, no hay registros históricos de aparecimiento de huesos antes de 1700. Entonces hay un hueco de, ¿cuántos millones dicen de años que tienen? 6,000 millones. 65 millones 65 millones de años. Y en Estados Unidos no han encontrado absolutamente ningún hueso de ningún dinosaurio. Y los nativos americanos, que son personas muy estudiosas de la astrología, de la naturaleza, del esoterismo, no hay ninguna leyenda ni ninguna historia que hagan referencia a estos animales. Incluso una de las culturas mayas, que eran las más antiguas en los códices mayas, y en los escritos de los libros aztecas, del Popol Vuh, que es uno de los libros más antiquísimos de los aztecas, explica la creación del mundo y la creación de los animales en forma de poesía, y ninguno de sus párrafos hablan de este tipo de animales, mitad aves, mitad mamíferos y mitad reptiles. Ellos sí hablan incluso de que la luna atrapó un conejo porque el conejo la quiso engañar, y el conejo es un mamífero, y explican la creación del mundo en el Popol Vuh, mas no explican el nacimiento ni de los dinosaurios ni de los reptiles. Y si nosotros, ¿Y Quetzalcóatl qué era? Quetzalcóatl La era serpiente, ¿no? una serpiente emplumada, pero aquí estamos entrando ya en otra teoría filosófica, conspiracionista, que dicen, para mí es el culto al reptil, porque incluso físicamente es imposible, anatómicamente, que estos animales siquiera pudieran ver, porque la posición de sus ojos y la forma de su rostro, sobre todo el tiranosaurio Rex, es imposible que él tuviera una visión de 360 grados. Es imposible. Pues ni el caballo tampoco. El caballo puede tener una visión de 180 grados, pero el Rex, por la posición del ojo en comparación del caballo, el caballo lo tiene más adelante. ¿Y las el manitas lo de tiene Rex? atrás. Aparte, su abdomen es demasiado inclinado y sus piernas demasiado frágiles para que pudiera soportar tanto peso, y su cabeza es desproporcionada a su abdomen, a sus manitas y a sus piecitos. Por eso es imposible que hayan existido, incluyendo los pterodáctilos. También no pudieron haber existido porque sus alas, no, por la forma que tiene como tipo murciélago, no podía agarrar esa altura que dicen que agarraba, que al grado de poner sus huevos en la punta de un volcán, era imposible, porque por la forma del ala, el único que puede hacer eso es el águila, pero tiene una envergadura de casi 2,5 metros de punta a punta, y la forma es emplumada, y la forma del pterodáctilo, del ave esta, es membrana. Entonces la membrana no te permite que surcar el aire para que agarre altura el animal, porque ahí choca y cae. Entonces no pudo existir porque fisiológicamente es imposible. Ahora, ¿cómo un reptil va a tener plumas? ¿Dónde está el eslabón perdido? Es como cuando dicen que el humano vino del chango. Pues ¿dónde está el humano con cola? Al menos en tantos miles de años. Sí hay en los circos. Bueno, pero a tantos miles de años debió de haber nacido alguien así. Pues dicen que la gallina es viene de los pterodáctilos, y el, ¿cómo se llama? Y el que hace gordo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? El guajolote. Ajá, que también el guajolote viene de ellos. Pues todas las Gordo, aves, gordo, ¿no? gordo. Sí. Gordo. ¿Ese? Sí, ese. Es que Erika, se me olvidó el nombre. Erika, ¿tienes alguna teoría o algo de Yo que tengo digan que muchas- no existen? Yo estoy entre que no, entre que sí. Estuve estudiando y la cabeza se me vino muchas cosas. No estoy ni a favor ni en contra, Sino todo lo contrario. sino todo lo contrario, respectivamente. De verdad, no, o sea, no sé qué pensar. Honestamente me hice Ajá. más bolas. Dije, Sí. yo voy a ir al podcast y ahí voy a salir de dudas tanto con Yona como con Mara. A ver Ya, qué pasa. no, pues te vamos a dejar más Y entonces va a revuelta. ser como que más preguntas mías. Por ejemplo, a lo que trae ahorita Mara tengo muchas dudas. Tú comentas que encontraban fósiles de supuestos dinosaurios que a lo mejor no completaban un esqueleto completo. Ujú.
Vaya la redundancia. Pero entonces, si eran de una magnitud grande esos huesos, si tú crees que no eran de un dinosaurio, ¿a qué tipo de animal pertenecían? Yo tengo una teoría. Bueno, no teoría. Leí que una teoría muy radical de plano, que no existe, que todo es inventado. Ya sabes, teorías conspirativas radicales que dicen que todo es inventado, que los huesos no existen. De hecho, hace poquito fui aquí al Museo Chafa de Paleontólogo de Jalisco, ahí en el Agua Azul, y la chava que nos recibió nos mandó a ver un dinosaurio que lo encontraron en el lago de Chapala, que supuestamente es el dinosaurio casi más completo que pueda existir en todo México. Pero cuando nos estaba explicando, porque estaban ahí los huesos, nos dice, pero estos no son los huesos de él, ¿eh? Okay. Y entonces así como que no son los huesos. Y antes de que alguien le preguntara, dice la chava, los tenemos guardados aquí en un almacén. ¿Y por qué no los exhiben? Exactamente, ¿no? Porque se supone que hay tecnología para, sácalos, los puedes pintar, retocar y no se van a deshacer o algo. No, dicen que los tienen ahí y que esas son réplicas. Hay una teoría que dice radicalmente que todo es inventado, es una invención. Y si es inventado, yo me imagino que es porque quieren sacarle algo de provecho. No sé. ¿Alguna otra, Mara? Si no, para pasar ahora a los que dicen que sí existieron. Para rezarle, para darle su respuesta a Erika. De hecho, Ferdinand van der Heyden hizo su primer descubrimiento formó su primer esqueleto de dientes. Curiosamente, los huesos que encuentran no son los grandes, siempre encuentran huesos pequeños. Y el primer dinosaurio que hicieron fue porque descubrieron alrededor de 17 dientes de un animal al que reconstruyeron por el tamaño del diente y la forma del diente, una supuesta mandíbula de un animal que pudo haber medido entre 5 y 6 metros. Mas no ubicaron el periodo en el que vivió, ni su alimentación. Y es lo más extraño, porque cuando tú encuentras dientes, sobre todo los forenses que se dedican a este tipo y los paleontólogos, con los dientes obtienes muchísima información histórica por la forma que comían, que vivían, sus hábitos alimenticios, todo está, los dientes son valiosísimos para todo lo que es el servicio forense para reconstrucción de hábitos. Y curiosamente encontraron los dientes, pero nunca pudieron decir qué comían, ni qué clima vivían, ni en qué pertenecían. Incluso se encontraron en una playa francesa, creo que fue la playa de Normandía, encontraron dientes que podrían parecer incluso mandíbulas de un megalodón. Pero lo curioso es que los dientes de de tiburón, que es lo más próximo, tienen una caducidad de 4 años después que se caen, porque es colágeno y se desbarata con la sal. Entonces, ese diente no era diente de un tiburón y pertenecía al diente a una orca, porque la orca, porque es mamífera, posee calcio y no cartílago que poseen todos los peces. O sea, ¿me estás diciendo que Jurassic World me ha mentido? Sí, Jurassic Park. De hecho, uno de los paleontólogos más reconocidos del planeta, llamado Robert Seffer, Barney es un dinosaurio gay. ¿Un dinosaurio gay? Sí. Los niños siempre decían que era un dinosaurio gay. ¿Pero Barney está basado en una mentira? Sí, lo que pasa es que tenemos gay que y ser entender. Dinosaurio. Bueno, 2 mentiras en una. 2 mentiras. Lo que pasa es que tenemos que entender que se ha hecho un culto y una culturización del reptil. Oye, Gadi, ¿no nos funan por decir eso? Ya ves que están bien delicaditos los Es que se ha hecho un culto al reptil. Realmente, si tú te pones a pensar que es un dinosaurio, es un culto al reptil. Y dice la Biblia que la serpiente antigua es Satanás, un reptil. Entonces, necesitas obligatoriamente utilizar este tipo de figuras
para representar la existencia y el culto reptil. Es más, hace 4 años, en el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia, apareció un discurso de un dinosaurio, está ahí en la página de la ONU, de las Naciones Unidas, y apareció un dinosaurio hablando en las Naciones Unidas, un raptor, diciendo, bueno, fue una campaña en contra del calentamiento global, donde estos seres no humanos enviaron a un dinosaurio a hablar y a decir, don't choose the extinction. ¿Ah? Que no escojas la extinción por el calentamiento global, que nosotros tenemos la decisión de no extinguirnos porque un dinosaurio se extinguió por un calentamiento global. Y él se paró en la ONU a decir que nosotros como humanos teníamos que recapacitar sobre el cambio climático que los estaba perjudicando a ellos. Y aparece ese dinosaurio, pues obvio, no sé si con inteligencia artificial, en aquellos años que ya existía, no sé, pero aparece atrás de donde hablan todos estos grandes mandatorios a nivel mundial, en las oficinas centrales de Nueva York, y están todos, bueno, lo típico, ¿no? Aparecen personas de muchísimas culturas, y están en la conferencia cuando de repente aparece este animalito en la imagen, que es un raptor, y todos empieza a hablar, a hacerle, pues, ser como dinosaurio. Entonces toda la gente se asusta, y él dice, no se asusten, hablando en inglés. Y a todos acá con su traductor de que él habla, pues, su idioma, ¿no? ¿Idioma dinosaurio? Idioma dinosaurio. Y cuando él empieza así a hacerle como dinosaurio, la gente empieza a entender qué dice. Y él dice, no escojas la extinción. Y así se llama la campaña. O sea, sé una persona responsable con tu basura, con tus desechos tóxicos, para que tú como persona, pues no escojas la extinción de la raza. ¿Qué nos está tratando de decir? Que estos seres reptiloides que están habitando entre los humanos, pues necesitan ciertas condiciones planetarias para poder seguir viviendo y comiendo de los humanos. Bueno, Erika, entonces, algo más que traigas sobre las teorías de que no existen los dinosaurios. No traigo nada, pero sí tengo muchas preguntas. Mucha actitud, muy bien. Por ejemplo, si los dinosaurios no existieron, que yo me voy más hacia esa teoría que no existen a que sí, porque si te pones a pensar, si hubieran existido los dinosaurios, yo creo que lejos de el micrófono, ya se le olvidó nosotros, 8 meses después. Porque imagínate si eran carnívoros, eran enormes, pues era más fácil que nosotros nos extinguiéramos que ellos, creo yo. Ahora, creo que yo también pienso que la Biblia diría, ¿no? Porque nada más habla Génesis, una referencia bien básica. Creó Dios los grandes monstruos marinos. Y hasta ahí se acabó. Y ahí está otra vez la palabra tanim. Grandes monstruos marinos. Monstruos, ¿no? Y el que se comió a Jonás dice que era un grande monstruo marino. Entonces podemos pensar, porque las ballenas son formidables. Incluso por ahí también se dice que el Leviatán pertenece a esta era de los dinosaurios. Uh-huh. Bueno, ahí tú estabas hablando de Job, por ejemplo. Estoy devastado, como que Barney está basado en una mentira. En Job 40, del 15 al 17, explica sobre la figura física de un animal llamado Behemoth. Sí, pero vamos para allá. Y ¿no? dice que ese animal tenía la cola de un árbol de cedro. Espérame, vamos para allá. ¿Una cola de cerdo? No, de cedro. De cedro. Espérame. Porque, curiosamente dicen que el Leviatán era físicamente parecido a un caimán. Entiendan por qué no tenemos guión, porque nos vamos para el monte. Espérate. Pero es que sigues devastado con Barney. Caíste en depresión. Estoy en shock, o sea, como que Barney era tu dinosaurio favorito desde pequeño. Barney está basado en una mentira, no puede ser. Mucho la y de bailaba, te quiero yo. Y bailaba las de Barney. ¿Y entonces Barney no me quería? Bueno, yo creo, estoy como Erika, estoy más confundido que nada, ¿no? Pero es bueno. Ahora vamos a ir a las teorías que hablan de que sí existieron los dinosaurios y quiero empezar con esto. Hay diferentes culturas que nunca se conocieron, nunca intercambiaron telegramas, ni mucho menos. En diferentes tiempos y diferentes lugares,
que comienzan a hablar de dragones, de monstruos gigantes y que son muy parecidos entre ellos. Ah, yo traigo ¿No? algo sobre eso de los dragones. Dicen que hay muchas culturas en diferentes, repito, épocas, distancias, lugares, todo eso, y hablan como si fuera una tendencia a hablar de monstruos, ¿no? Estilos dinosaurios. Monstruos gigantes. Exactamente, es una tendencia. De hecho, la antropología asegura que la vida en la Tierra no tiene 6,000 años. La Biblia nos ha dado a entender que aproximadamente la vida en la Tierra, el ser humano tiene 6,000 años. Sí, de hecho tenemos lo que el calendario hebreo tiene, 7,700 y algo de años. Los antropólogos hablan de que la Tierra tiene mucho más años, ¿no? Sí. Y ya Eso es empiezan ellos a concordar que pues también hay dinosaurios que vivieron hace años. Bueno, en Job, si la Biblia habla detalladamente de la hormiga, la Biblia habla detalladamente de un caballo, de león, de un león, de un elefante, de las águilas, de los cuervos, del conejo. ¿Por qué no hablar de los dinosaurios? Bueno, Job es el libro más antiguo escrito que está en la Biblia. Esta vez tampoco Enoch habla de los dinosaurios. Sí habla. Pero no dice que existieron. Habla de monstruos, pero yo me aventé todo de Enoch, acuérdate. Sí, pero no eran dinosaurios. Bueno, eran monstruos. Eran monstruos que En eran Job- nefilines, no eran animales. En Job 40:15, Dios se le presenta a Job en una como torbellino y le empieza a hablar de la naturaleza. Y en Job 40:15 dice: he aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como el buey, mira que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Atieza su cola como un cedro, los nervios de sus genitales están entretejidos. ¿Qué Biblia es esta? Sus huesos aún... es que esta letrita está pequeña. Sus huesos son fuertes como bronce y sus costillas como barras de hierro. Él es una obra maestra de Dios. Tú puedes comparar esta con un hipopótamo, pero aquí lo importante es la cola de cedro. Dicen que es el caimán. Nah, el caimán no tiene cola de cedro. El cedro es un árbol tremendo, grandísimo, gordísimo. Que el caimán tendrá cola de qué, No, pues el más grande mide 6 metros. De arbolito de limón, ¿no? No, habla de que es como un cedro, como un auténtico. Pero no se referirá a fuerza. Roble. Pues la fuerza de las colas de los dinosaurios pues eran gordas y obviamente nomás avienta para allá y tumba árboles, ¿no? Bueno, ese es como pero solo habla de una sola especie. Ok, pero Job 41 habla de Leviatán. En Job 41 habla de Leviatán, una especie, parece dinosaurio marino, ¿no? Puede ser como un mosasaurus, ¿no? Y entonces la Biblia empieza a dar indicios. Bueno, dices tú, Job es el más antiguo. Ok. La palabra Tanim, que también se puede traducir como dragones, está 14 veces en la Biblia. Un dragón, al final de cuentas, pues es un reptil grandote como un dinosaurio. Un reptil grande, ¿no? Así es. Ahora, si nos vamos por la teoría de que sí vivieron, ahora la pregunta es, ¿vivieron al mismo tiempo que el ser humano? Hay algunas teorías que afirman que sí, vivieron, fueron creados y vivieron entre los humanos. Yo, en el particular punto de vista, no me imagino un mundo en donde coexistan los dinosaurios y los seres humanos. Pero bueno, hay algunos que afirman que sí, fueron creados entre el día 5 y el día 6 de la creación. En Génesis 1:24 dice: monstruo grande, el Behema. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Pero luego anduvieron entre nosotros. Pero luego dice que cayeron. Por alguna extraña razón, los dinosaurios comenzaron
¿Y dónde dice que cayeron? Probablemente dicen que todos los dinosaurios que nacieron eran herbívoros, pero en la caída del hombre también cayeron los animales. Como el hombre entró sí, hubo en un cambio, pecado, hubo un cambio también en entonces los los animales, dinosaurios se hicieron comenzaron a ser carnívoros. Entonces Sí. cayeron junto con toda la humanidad. espiritualmente, Sí. pues. Yo dije, cayeron, pues, ¿para dónde? Dije. Y aquí viene algo interesante. Se desmayó. Barney. Dicen muchas personas que se ahogaron en El diluvio. el diluvio, pero Otra teoría. hay gente que piensa que algunos fueron salvados en el arca. Y viene aquí una gran pregunta. Pero están muy grandotes para caber en el arca. Pues sí, pero ¿qué tal si Noé se llevó huevos de dinosaurio? Pero ¿quién los iba a empollar? Como que quién los iba a empollar, pues, Pues nacen son solos. reptiles, ay, cierto. ¿Qué pasó, hermana? Sí, son como las serpientes, pero los tienen que poner abajo No, de la empollar, tierra. pues ni que fueran mamíferos, ¿no? Sí, las aves, no los pterodáctilos Pues sí, pero eran los aves. dinosaurios, según- Y había muchos dinosaurios terrestres que eran aves y ponían huevos. Bueno, Y cuidaban sus huevos en el nido. hay algunos que a Bueno, lo mejor eso se dicen. salvaron en el arca, pues lo pudiste haber llevado como un huevo. Un huevo de dinosaurio tampoco está tan grandote. Ay, no sé, yo nunca he visto un huevo de dinosaurio. Pues no me imagino que esté tan grandote, ¿no? Pues no sé, pues para nacer un Rex, ¿qué tamaño podría tener? ¿1.5 medio? Y luego dicen No que inventes. ¿Cómo se lo va a llevar? Ay, déjame llevo el huevo del Rex. los dinosaurios... Bueno, Y eso lo va a dice poner en una incubadora, ¿no? Eso dice la gente. Con aire acondicionado. Eso dice la Son gente. teorías. Y luego... Es lo que la gente cuenta. Es lo que la gente cuenta. Y luego dicen... Ay, tú también. No, yo no estoy... Tú lo replicas. Yo no estoy de acuerdo con ella, yo estoy de acuerdo con la que voy a hablar. Y luego dicen que los que se salvaron se reprodujeron, como todo ser viviente, pero Quebró el que hueso y el huevo y murieron, empezó a- murieron por falta de comida porque el diluvio arrasó con las hierbas. Pero cuando va la palomita y le trae una, ahí Pues es donde sí, se desbarata esa, Pero esa pues teoría. la palomita te trajo de un arbolito que Sí, estaban haciendo. pero Dios- ¿Cuántas toneladas de Sí, árbol puede comer pero uno? cuando él le dijo a Dios que Noé había entendido que ya se había secado la tierra, y la Biblia dice que Dios había hecho secar la tierra con vientos. Dice, y Dios envió un gran viento que hizo secar toda la tierra, pero así de una manera milagrosa, quizás. Pasaron 40 días y Dios mandaba vientos para que se secara. Entonces, cuando el cuervo ya no regresó, llega Paloma y dijo Dios, ya es momento de abrir el arca, porque ya hay comida para ustedes y para todo el animalero que traes adentro. Bueno, pues eso dicen unos. Pero ustedes pueden investigarle en otros lados. Quiero hacer un paréntesis porque Mara se está burlando de mí. Y yo no puedo continuar así. Generalmente cuando Mara se burla de mí, No es lo que yo digo es se queda como canon en este programa. La primera vez que te burlaste, hablamos Y me empezaron a pelear. de que había vida en otros planetas. Ahí después te dije que sí. Y me dijiste que sí. Sí. Hubo otra discusión cuando yo dije que el anticristo pudiera ser una inteligencia artificial. Sí, es cierto, y me convenciste. Y te convencí. Sí. Hoy quiero convencerte de lo que yo creo que pasó. De hecho, es una teoría muy, muy fuerte. No nada más es la mía ni conjeturas mías. Y hablamos de un mundo preadánico. Créalo usted o no lo crea. Hay muchos teólogos, sobre todo estos de los que tú nombras del Talmud y todos esos, que hay muchos ayim, ¿o cómo se les llama? Pues hay libros que se llama, es el libro del Zohar. Pues muchos El libros, más antiguo de los muchos judíos. libros judíos hablan de un mundo preadánico, pero convencidísimos. Pues el libro del Zohar habla de... Convencidísimos. Y gente bonita se los voy a explicar. Igual tú, Mara, para que te sigas burlando, porque créeme que tus burlas lo Te único que afectan hacen, emocionalmente. lo único que hacen es reforzar mis teorías y que dentro de 2 meses me vas a dar la razón. Bueno, es que me pongo a investigarlas. ¿Qué es lo bueno, Yona, que haces este comentario? Porque quizás se burla Mara de ti y a lo mejor detrás de bambalines es donde te reconoce quizás. Sí, Claro, señor. así Sí, es me ella. pongo a investigar, Sí, sí, sí. me Así pongo a es ella, investigar a ver así si es es ella, cierta sí. las teorías que él trae medio. Claro, es que nada más es cuestión de que estudies porque uno es leído y letrado y estudiado, ¿no? Y escribido. Y escribido.
Bueno, como diría Valentín Elizalde, escribido y leído. Y leído. Leído y escribido. Miren, ahí les va. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Pero luego dice, en Génesis 1.2, siguiente versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra estaba en el Génesis 1.2, es bien interesante, porque nos está diciendo que no fue creada vacía la tierra, que no fue creada vacía. En Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada. De hecho... Y vacía. Y vacía. Así es. Ahí lo estoy leyendo. Sí, estaba desordenada y vacía. El verbo estaba, ¿qué significa? Pues que entonces estaba. Antes no estaba, antes era ordenada y llena. Y en Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba, o sea, fue antes. Estaba desordenada y vacía. Entonces Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Porque dice, o sea, como si hubiera dos creaciones. ¿No? ¿Qué onda? Ya la estoy convenciendo, ¿eh? Como si hubiera dos creaciones en Génesis 1.1. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice, creó Dios el cielo y la tierra. Y en el 1.2 dice que estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada. Estaba desordenada. La palabra estaba, fíjense bien, la palabra estaba está escrita en hebreo como Hayá. H-A-Y-A. Y significa dos cosas, estaba o se volvió. Ahora, si yo leo con esta segunda traducción, el Génesis 1.2 dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Entonces, aquí comenzamos a entender una cosa. La tierra estaba totalmente destruida y caótica entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Cuántos millones de años hay entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Bueno, es que cuando estás hablando que creó Dios los cielos y la tierra en el 1, perfecta, sin mancha. Y de repente en el 1.2 dice, y la tierra estaba, o sea, se volvió desordenada y vacía. La tierra pues se volvió un caos. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y 2? Isaías 45. Bueno, estás hablando aquí también de la faz del abismo. Sí, pues el abismo. Ahora, ¿qué pasó entre el versículo 1 y 2? Aquí hay la teoría de la predánica dice lo siguiente. En Isaías 45, 18 afirma lo siguiente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, en Génesis 1.1, Jehová creó la tierra habitable para seres vivos. La creó habitable. Dios no la creó vacía. Se volvió vacía después. Pero ¿después de qué se volvió vacía? O sea, ¿qué la hizo volverse vacía? Bueno, aquí hay una teoría, se pone más interesante todo esto. Que fuera de ti sin GPT, hermano. No es GPT. ¿Cuál GPT? Por favor. No es GPT. Investiga esto en GPT para que veas lo que te sale. Dice que a lo mejor, muy posiblemente, el evento que cambió todo fue Ezequiel 28 e Isaías 14. ¿Qué significa? ¿Qué pasó en Ezequiel 28 y Isaías 14? La caída de Satanás. Bueno, Cristo dijo, yo vi caer a Satanás espérate, como un rayo. Para allá voy. Pareciera ser que los que hablan de un mundo preadánico, pareciera ser que afirman que Luzbel era, ya ves, uno de los ángeles más importantes. Pareciera ser que Luzbel incluso estaba gobernando la tierra. Parece que Dios le había dicho, tú gobierna la tierra, gobierna los seres vivos. Entonces, si Satanás fue el gobernador de la tierra, cuando él cayó, cuando se halló orgullo en él, que es, ya hemos hablado en episodios anteriores que fueron de los primeros que grabamos, parece entonces que él
dice que cayó juicio sobre Satanás y entonces muy probablemente cayó juicio sobre todo lo que Satanás gobernaba, incluyendo la tierra. De hecho, los dinosaurios dicen que se extinguieron hace 65 millones de años por un asteroide. No sé si cayó en Yucatán o algo, pero yo he visto documentales en donde dicen, ¿qué pasa si cayera un asteroide? Con que caiga un asteroide del tamaño de, no sé, 4 o 5 kilómetros, puede crear un efecto invernadero y morirnos todos. Efecto invernadero, alteras la primavera, el verano, el otoño, el invierno, o hay ceniza en el mar. O sea, un asteroide de 4 o 5 kilómetros puede acabar con la Tierra. Entonces aquí viene, Mara, lo que tú pensaste. Muchos señalan que los dinosaurios se extinguieron con un meteorito. Jesús habla, creo que es en Lucas o en Mateo, donde dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, para caer debe de venir de arriba y golpear algo con fuerza. Probablemente muchos aseguran que Satanás, al ser expulsado de la tierra, del paraíso, y vino en picada y golpeó la tierra que él gobernaba, tómala, y extinguió todo. De hecho, el libro del Paraíso Perdido de John Milton, cuando Satanás cae a la tierra, John Milton habla que empezaron a ver como las piedras se derritieron, hubo lava. Entonces ahí va tomando forma. Satanás, de hecho, cuando se levanta de que cae a la tierra, se levanta todo derretido. Ese libro lo tienen que leer, es una epopeya de la caída de Satanás y de la rebelión. Entonces, parece ser que la caída de Satanás como un meteorito a la tierra provocó que la tierra que él gobernaba y en la cual supuestamente él reinaba, pues vino el caos y la extinción, incluyendo a los dinosaurios. Oye, ahora sí traes buenas Fíjate, temas, hermano. Fíjate aquí en Jeremías. Ahora sí te esforzaste. En Jeremías 4, del 23 al 26, Jeremías tiene una visión, híjole, bien manchada. Fíjate lo que dice. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos miré y no había en ellos luz. Imagínate, todo oscuro. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y la pregunta es, ¿esta visión sería del futuro que nos espera o de el pasado entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Porque había oscuridad, no había humanos, no había aves. No, pero aquí te da la respuesta, hermano. Todos los callados fueron destruidos. Sí, o sea, parece que está, o es una visión del futuro, o es la visión de un pasado que en la Biblia no relata eso, y que pudiera encajar entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, entre esos 63 millones de años que había. Bueno, lo que yo sí creo que la Tierra es muy vieja, porque era en el principio. O sea, y tú sabes que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, en el principio, y en esa misma fecha, él ahora sí que vuelve a fechar la creación de la Tierra como tal. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y es la misma frase, la misma palabra en hebreo que se utiliza para el principio de la formación de la tierra. Y entonces, o sea, yo pienso que a lo mejor Dios hizo la tierra desde que Él era. Entonces no tiene. Es que aquí hay una palabra, cuando la palabra crear y recrear, que es vaya, es el mismo significado recrear que crear. Entonces, Jeremías, la visión de Jeremías es un estado de la tierra donde no hay hombre, no hay luz, todo está vacío. Es un mundo apocalíptico. Todo es destruido. Como el Big Bang. Ándale. Ahora. Oye, pero eso fomenta la teoría de Charles Darwin, ¿no?
cuando decía No, que Chernobyl. realmente nosotros, bueno, la Tierra era tan caótica debido al Big Bang que se empiezan a formar sustancias y en el mismo caos dentro de la atmósfera se empiezan a unir los neutritos, los protones, los neutrones. Pues yo creo que hasta iba bien. El problema es que empieza a decir que de un renacuajo venimos nosotros. Bueno, pero ¿no? dice que eso se formó de una mezcla que es la mezcla de la vida y que nació en el agua misma porque estos elementos se fusionan en la atmósfera y es cuando cae la primera gota de hidrógeno fusionado con oxígeno después de la explosión. Y que es cuando se hace el agua y cae la gota y esa gota se junta con otros elementos que son los 17 elementos de la vida Químicos, y se juntan y después de no sé cuántos miles de millones de años pues ya nace el primera larva y la larva es el renacuajo y luego sale el ajolote que dicen que es la especie más antigua del planeta Tierra y esa rana se convierte en ave y luego te conviertes en dinosaurio y luego en simio hasta que llegamos al Homo sapiens que hace inteligencia artificial. No creo que el dinosaurio se convierta en mono, pero bueno. Sí, acuérdate que en el Labón una de los dinosaurios, una especie de un dinosaurio, bueno, de hecho de ese plasma nacieron los dinosaurios y con los años pues ya se hicieron humanos. A ver. Dice la teoría de Charles Darwin. A ver. Sigamos con la predánica. Fíjense si esta historia no les suena familiar. Dios crea una tierra perfecta, llena de vida, incluyendo criaturas gigantes. Lucifer gobierna esa tierra, se revela, Dios juzga la tierra con Bueno, catástrofe. a ver, espérame. A lo mejor sí, porque Satanás tiene una fascinación por el reptil. Claro. A lo mejor le recuerda Puede a ser, su a estado su reino, antes de que cayera. el único donde podía reinar. Por eso a lo mejor Dios le dijo, él siempre fue la serpiente antigua, Pues sí. Satanás. Entonces fíjate si no les suena esto. Dios crea una tierra perfecta, Ay, me estás convenciendo, hermano. llena de vida, incluyendo criaturas gigantes. Lucifer gobierna la tierra, se revela, Dios juzga a la tierra con catástrofe total, con extinción masiva. La tierra está devastada, vacía, sin forma. Y entonces Dios recrea. A lo mejor de ahí viene lo de los iluminados cuando dicen, ¿no? Orden a partir del caos. Exactamente. Porque siempre quieren imitar a Dios. Dios recrea, Dios rehace, Dios restaura. ¿Les suena familiar eso? Pues sí. Creación Hace todo perfecta, nuevo. caída, redención y recreación. Es un la obra patrón, que ha hecho con es el nosotros patrón que de sigue la Dios naturaleza. en una tierra, en un planeta Tierra. Es el patrón que sigue Dios. Todo perfecto, caída, redención, recreación. A nosotros nos hizo nuevos. Sí. Criaturas perfectas, pecado original, caída del ser humano. Y nos vuelve a ser perfectos. Caos en nuestras vidas, redención y Perfección. recreación. Es un patrón. Oye, yo una pregunta. Todo esto que estás diciendo me lleva a otra teoría también, donde cuando hace o recrea nuevamente Dios la creación, Adán, Eva, Caín, Abel, Caín mata a Abel, lo destierra y Caín tiene una esposa. ¿De dónde sale esa gente? Bueno, Caín pareciera ser, todo indica que la marca, muchos teólogos afirman que la marca que le puso en la frente en realidad fue la piel morena, la negra. La negra. Y como es una maldición, fue una maldición que le hicieron a Caín. Ser negros es una maldición. Ser negro. Ay, no manches. A ver, Estás espera. súper bien pasado. Espera. No por ser negro. Ay, no me. No por ser negro. No. La raza negra trae una Yo me estaba maldición. sintiendo mal. Voy a decir, Erika, si no nos llevamos. Entonces Caín parece que Puro se va. güero aquí. Caín se va al África con su, porque todo el mundo dice que te va a ver y te va a despreciar. Entonces la piel negra y Dios le tira una maldición y lamentablemente la gente africana siempre ha sido motivo de esclavismo, de robo, de saqueo.
Porque muchos teólogos afirman que esa marca que Dios le pone en la frente a Caín para que todo el mundo lo distinga pudo haber sido que lo transformó en la piel negra. ¿Pero de dónde sale esa gente? Pues es de la reproducción, ¿no? Acuérdate que antes Matusalén se aventó 900 años. Es que acuérdate que cuando Adán y Eva vivían en el huerto, ellos se reprodujeron a lo Tuvieron bestia. muchísimas hijas, tuvieron Sí. más hijos. ¿Sí? O sea, se reprodujeron cuando Dios, Pues cae Dios el hombre, mandó, multiplíquense. Esa gente se sale y pues como ya el pecado habita entre ellos, pues ya hubo un pleito, se dividieron la tierra, cada quien ganó para su lado y fue cuando una gente pobló el norte, otra gente pobló el sur. Y luego acuérdate, Erika. Pero todo siempre fue en la misma área que fue Asia Central. Y acuérdate, de ahí no salieron. Acuérdate, Erika, que también no estaba, el estrecho de Bering era muy delgadito, era pegado. Sí, realmente. No estaba era tan una desgastada misma- la tierra, era más fácil brincar de un continente a otro. Y realmente no somos tan grandototes territorialmente como dicen. Ujú. Realmente las distancias sí son muy cortas y nos han dicho que nunca vas a llegar. Y no, si llegan, porque también hay rutas de navegación que el ser humano no quiere tocar. La ruta de la seda fue tecnología pura. La ruta de la seda en los tiempos de los mercantilismo era una ruta muy cortita que te podías ir de un continente a otro sin bronca, pero Es más, facilito. no nos vayamos en los pueblos. ¿Por qué llegabas de un pueblo a otro caminando más rápido que ahorita? Eso se ve mucho, por ejemplo, en nuestro pueblo allá en Mazatlán. Mi abuelo decía, yo en la mañana, en la tarde me iba a las 5 de la tarde al baile y a la 1 de la mañana ya regresaba. En un trayecto que ahorita hacemos en vehículo, alrededor de 2 horas y media. Y él dice que iba y venía en burro. Dice, o sea, Es que el burro tenía fuerza, vigor. pero estás hablando que ellos siempre hablan del camino real y del camino de la autopista. Entonces, ¿por qué llegas más rápido por el camino real? ¿Y por qué la gente no siguió las autopistas? El camino real para que acortaran las distancias. ¿Y por qué haces tan largo a las autopistas y puedes llegar en 2 horas a un pueblo? Bueno, ¿Por qué para- haces hasta 10? Para terminar con mi Hay muchas teoría, cosas que han mentido. ya te fuiste de la con mi historia. abuelo y el monte. Para terminar, la teoría predánica, la palabra bara, B-A-R-A, significa crear o recrear. Entonces, pues Dios sin ningún problema puede recrear, ¿no? Esa Y él es el que hace. es una de las teorías que encajaría todo perfectamente Si hubieran existido. sin mover nada. Yo por eso estoy convencido de que no creo que los dinosaurios hayan convivido en el mismo espacio que el ser humano. O sea, es imposible. Pero porque nadie ha encontrado ningún esqueleto. Ni Ah, completo. Bueno. Hay muchos antropólogos que sí han encontrado huesos, Pero no completos. pero no completos, pues es casi imposible, ¿no? 65 millones de años, carnal. Bueno, pero si yo no también encuentro, vino una catástrofe como la que estás hablando, pues no quedó nada. pues no quedó nada. Pero también hay una Yo no cosa- encuentro mis calcetines de antier. Pero hay una cosa también. ¿Qué vamos que a andar Dios, encontrando 65 millones de años segunda huesos? Pedro, Dios explica, ¿no? Que dice, y pasarán los elementos ardiendo. Exacto. Y la tierra se va a enrollar como un pergamino. Y nada más Dios ha destruido una sola vez lo que habitaba en la tierra. Lo destruyó con agua. Y dice que a él le dolió en su corazón haberlo destruido. Y hay otra parte que siempre dice en Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué darle a Satanás el placer de destruir su creación si Dios la ha destruido? Porque bueno, La juzgó más bien, ¿no? Dios ha destruido su creación, la destruyó porque si no, no le hubiera dolido. Dice, y le dolió en su corazón y prometió jamás volverlo a hacer. Y dijo a sí mismo, juró por su nombre, jamás destruiré otra vez la tierra con agua y pondré mi arco en las nubes y servirá de pacto perpetuo entre mí y la tierra, que jamás voy a enviar agua. Pero la segunda vez dice, y vi los elementos de la tierra ardiendo todas, y se enrollaron los cielos como un pergamino, y pasaron enfrente de mí. Dice, y vi caer a la nueva Jerusalén hermosa, dice, descendiendo de los cielos. Ahora, gente bonita que nos está viendo.
Familia. Familia hermosa. ¿Por qué la Biblia no revela más de los dinosaurios? Sencillo. Porque la importancia de la Biblia no es eso. La importancia de la Biblia es la redención del ser humano. El ser humano, la Biblia habla y le da importancia a que el humano cayó, pero hay redención y hay recreación. O sea, sí está chido hablar de estos temas, enfrascarnos un poquito en una teoría, en otra, si hubo, si no, pero en realidad el tema central de la Biblia, tú eres tan importante que prefirió dedicarle toda la Biblia a la redención del ser humano que andar explicando. A Dios no le bastaba hacer un capítulo completo de decir, miren, los dinosaurios se dieron en tal fecha, ¿no? Pero es que en realidad es eso. Cuando hablamos nosotros de este tipo de cosas son porque son cosas terciarias. Cosas que podemos debatir y no va a pasar nada con nuestra fe. Pero quién sabe, hermano. Pero en realidad lo que la Biblia trata es de la redención del ser humano. ¿Qué opinas, hermana? Te veo muy contrariada. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? No, hermano, sigo creyendo que los dinosaurios no existieron. Pero sí creo que Dios hizo la tierra, que cuando Dios expulsa de los cielos a Satanás, él ya no tiene parte con Dios en su trono, sin su permiso, pierde todos los derechos, pierde todas las obligaciones, le da una especie de libertad, y en esa libertad él es destructor, porque incluso no nomás vino él, sino un montón de gente que se vino detrás de él. Ahora, Dios utilizó la tierra para apresar demonios. Ahora, eso también hay que ver, porque sí, Dios utilizó específicamente la tierra para apresar a estos demonios, y la otra para hacer el lago de fuego y para hacer el infierno. Con tantos planetas que ¿Por hay. qué no pudo haberlo hecho? O un espacio, una extensión de su cielo ahí para que estuvieran como en alberca. Ahora, pero ¿por qué decidió que fuera aquí? ¿El lago de fuego sí está en la tierra? Dice que está el infierno. No sé si el lago de fuego, hay versículos en la Biblia que diga que sí es en el centro de la tierra. Bueno, pero cuando dice Jona que pasa todos los elementos ardiendo. Pues un elemento ardiendo puede ser un meteorito. No, que la tierra misma empieza a arder, explota. Sí. Estás hablando de una colisión de... Vamos, que cuando pensó el Oppenheimer hacer, dijo, voy a explotar la atmósfera, y aventó la bomba y dice, a ver qué pasa. Pues no, porque era una reacción en cadena. Y Pedro, en aquellos años que iba a saber de lo que era una reacción en cadena del átomo, pero él dice que los vio, que Dios se los mostró para el fin de los tiempos. Ahora, yo quiero escuchar la opinión del productor. ¿Productor? ¿Sí hay dinosaurios? ¿Cuál es tu teoría? Está a favor mío. A ver, dinos, Erika, ¿tú cómo ya se te fueron las dudas? ¿Quedaste más confundida? ¿Te vas a hacer de la doctrina de mi hermano o de la secta de mi hermano? Ya lleva 2 doctrinas, la de los aliens. Ajá. Y la de los dinosaurios. Y la de no. Y la de la inteligencia artificial como... Y va a usar el libro de no como Biblia. Los libros apócrifos. Lo único que sé es que Satanás es el dios de la mentira. Buen punto. Yo me quedo con tu teoría, que no existieron. Ya ves, ya vamos uno y uno. Lo único que sé es que Cristo viene pronto. Enfoquémonos en lo que realmente es importante. Ya ves, ¿para qué peleas conmigo? Es bueno tocar estos temas porque sí nos... A veces le da uno dudas. Muchísimas dudas. Así como de los dinosaurios tenemos muchísimas más de los cavernícolas, por ejemplo. Es que ¿sabes bueno, cavernícolas todavía existen, nomás agárrate el carro y vete por periférico. No, y ahí va. Nomás que ya evolucionaron. Hay mucho neandertal todavía. Sí, hay mucho neandertal, ya evolucionaron, ya saben manejar. No, pero fíjate, lo que tú dices es bien interesante, Erika. Es que Satanás siempre va a tratar de tergiversar todas las verdades de Dios. Correcto. Y tratar de imitarlo.
Y si Dios tiene un linaje, una creación pura, porque realmente Dios hizo todo y dice y vio Dios que todo era bueno. Porque Dios no permitió que el reptil viviera con nosotros. Porque incluso hasta Dios, después de la caída, sí le dijo específicamente a la especie de los reptiles: ustedes van a estar aparte de todos ellos. Porque ustedes son astutos, ustedes son listos, ustedes son bellos y ustedes van a tener su castigo ejemplar, van a andar sobre su pecho y ustedes van a comer polvo de la tierra y se van a ir para allá y a estos los voy a apartar. Y todavía dice Dios, y la serpiente antigua, que es Satanás. Y luego en Apocalipsis 12 todavía explica y dice: y vi un dragón luchando en los cielos. Otra vez haciendo referencia a un reptil. Cuando Jonatán hablaba de la historia de los dragones, curiosamente hay dos tipos de dragones: los dragones orientales y los dragones occidentales. El típico dragón europeo que aventaba fuego y destruía, y el oriental era el dragón bueno que bendecía la tierra y aventaba de su boca agua y bendecía los cultivos de arroz. Y para los europeos aventaba de su boca fuego y destruía los cultivos. Y era la misma representación del bien y el mal en un solo ser. Entonces yo a veces también pienso, Satanás es un gran imitador y un mentiroso que nos hace creer, porque esto del reptil, los dinosaurios son el culto al reptil y los niños los adoran. Los adoran. Barney. Y has visto, ya ves, Barney todavía no soporta, y es de este color Barney, traes Biblia de color Barney. Es morado, no es Y mío. lo que es cierto, o sea, realmente para mí los dinosaurios no existieron porque es un culto al reptil. Y Dios dice que Él no va a dar su gloria a nadie más. Nadie, no es correcto. Entonces yo sí creo que es demasiado culto. Y la verdad, a mí lo que siempre me causó ruido es que todos se parecen. Y Dios, de una especie incluso... Ay, también todos los perros se parecen. No, que vas a comparar un pastor belga con un pug. Vele las 1,000 millones de diferencias. Un mástil brasileño a un rottweiler. Pero, son la misma pero especie. Entre pitbull, pero tú las entre... ves. Mira, te voy a decir algo. Las cebras no tienen sus rayas iguales. En 1,000 millones de cebras que han existido, es más, tus 5 dedos de tu mano izquierda no son iguales a tus 5 dedos, las huellas digitales, a los de la mano derecha, ni tampoco las de los pies. O sea, tú de tienes hecho, no somos asimétricos. 20 huellas digitales diferentes. Imagínate la mente del creador para hacer, que dicen que habemos 6,000 millones de humanos, de los que van entre muriendo y naciendo. Imagínate la capacidad creadora del creador mismo, la mente, para hacernos huellas digitales diferentes uno a otro en el periodo de tiempo. Acaban de encontrar a Jack el Destripador por las huellas digitales. Después de 300 años. Hay un cómic muy bueno que se llama From Pero Hell. fíjate, o sea, para que veas la mente creadora de Dios, para que todos los Rex sean iguales, para que todos los Raptors sean iguales, para que no haya una diferencia en la misma especie de dinosaurio y tengan la misma forma, Mismo porque color. todos tienen la misma forma, nomás el tamaño y el color varían. Creo que ese es pero un argumento. es la misma forma. Con todo respeto, carnala, creo que ese es un argumento un poco. A lo mejor es un poco que no es Chafa. verídico y chafa, pero si tú te vas a la naturaleza y a la mente de creador, tú ves a 10 humanos, todos tenemos ojitos, Ay, a ver. carita pero no nos parecemos. A Ahí ver, está a la ver, a mente del ver, a ver. creador. Te voy a contar un chistecillo. Erika, eso de que no nos parecemos. Llega un alumno japonés con su sensei y le dice: Maestro Chan, ¿por qué somos tan parecidos los japoneses? Y le contesta el maestro Chan: no lo sé, yo no soy el maestro Chan. Ya. ¿Y el chiste que viene en Uber? Es que tú tienes otra clase. O sea, eso de que los seres humanos no se parecen.
Entre los chinos, los japoneses y los coreanos casi está más de la mitad de la población, amigas. Pero no son los parecer. mismos. Pues, pero se parecen. Ahorita después de lo que hiciste con tu comentario racial tan horrible. Hoy andamos muy raciales. Ahora Sí, se tú andas enojó, muy ¿no? racial. Tú te pasaste Y con los homofóbico. negros. Perdón a toda la raza africana que nos está viendo. Pues yo escuché una teoría que dicen los sumerios, que los sumerios fueron la primera civilización más avanzada, con Sí. mayor tecnología, Sí. y que su raza era negra. Pero también los Porque sumerios. Eva, dicen que era de ascendencia completamente negra, Pero- porque la codificación genética del color de la pigmentación de la piel, color negro, la poseemos toda la raza humana. Pero los Por eso sumerios- no existen razas. Los sumerios también hablaban de grandes dragones y grandes monstruos. Sí, pero es lo que te digo, son mitologías que ellos asimilaban. O sea, tú cuando has visto un dragón, no te pases. ¿Qué? ¿Pudo haber existido? A ver, ¿existieron los unicornios? No, Segura. eso sí. Son seres ¿Existió el mitológicos. Pegaso? Son seres, sí existió en la mente de los que hicieron de los griegos, de Platón. La estoy de Sócrates, acorralando. La de estoy acorralando Aristóteles. como un conejito. Otra vez. Bueno, no salió ese, lo cortó Gadi. Cortó Gadi tu referencia a Ricardo Arjona. Hizo bien Gadi. Gadi apoya. Bueno, obra. pero ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Entonces, ¿en qué quedamos? Juzgue usted. Juzgue Aquí usted. están las teorías propuestas. Yo traje los datos científicos. Juzgue usted. Y bueno, volvemos a repetir, Erika. Al final de cuentas, la Biblia lo que realmente habla es de la redención del ser humano. Eso es lo importante. ¿Dónde pasarás La salvación. tu eternidad? Lo importante es aquí en la tierra decisiones espirituales fundamentales y trascendentales como a qué Dios servir. Esta Biblia contiene miles y miles de promesas, miles y miles de consejos, pero también juicios, que no se nos olviden, ¿no? Y arrímense a la Biblia. Estos temas, Es la brújula infalible. exactamente, estos temas son como para estar en la periferia de la Biblia, pero pues es eso, son temas periféricos que generan dudas, por eso estamos aquí exponiendo algunas cosas. Pero ya el tema central en la Biblia es pues la caída del ser humano, la redención y la recreación, ¿no? Que muchas de las personas que son cristianas vivían unas vidas miserables, gente ya tirada en las calles, alcoholizados, Pierden la identidad humana. gente metida en los vicios de las drogas, que ya se quedaron sin familia, y de repente la redención a través del arrepentimiento, del perdón, y la recreación a través del arrepentimiento. Ahora son personas que tú dices, no man, ¿a poco tú estabas tirado en las calles? No, pues yo Son estaba nuevas tirado en las criaturas, calles. dice. Las cosas viejas pasaron y Nuevas todas criaturas. son Entonces, de nuevas. eso trata la Biblia. No De ser desenfoquen. nuevas criaturas. No desenfoquen. Tengan tiempo para estudiar estos temas periféricos, pero también tengan tiempo para estudiar Sí, no lo se enganchen. esencial de la Biblia. No le hagan caso a la Mara. De repente la Mara... Le vamos a hacer Otra vez, antidoping, otra vez. de hecho, ¿no? Saliendo Ando del de programa. moda yo. Antes de cada episodio vamos a traer el antidoping. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, Erika, conclusiones, comentarios, ¿qué te pareció estas informaciones? Aprendí mucho de ustedes hoy, como siempre. Sí estudié, traigo aquí mi acordeoncito de todo lo que me... ¿Pero y qué pasó, Erika? ¿Y por qué no lo quería dijiste? No, quería escucharlos, quería ¿Pero escuchar. qué traes ahí? Muchísimas teorías. Sí, pues aviéntate unas 2, 3. Para la próxima. Ok. Para la próxima. Siento que... Sí, quería más que nada escuchar y ponerme del lado del público, como que yo no sé nada y quiero aprender de ustedes. Entonces, Pero te pusiste del lado de Mara al final de cuentas. tenía que escoger un lado. El productor está conmigo. 2-2. 3, 4 cosas de las que he dicho aquí han salido totalmente ciertas. Mara, tus conclusiones. Pues nada, eso no, que busquen a Dios y que sepan que siempre hay una salida a sus problemas, hay una solución y en Dios está la verdad. Dios es absoluto. Y en medio de una creación humana llamada el humanismo y el relativismo, Dios siempre se para y Él es absoluto, porque la verdad es absoluta.
Pues yo les voy a decir lo que dijo C.S. Lewis en uno de sus libros, no sé en cuál. He leído todos, sin jactarme. He leído todos de Y luego, C.S. ¿por Lewis. qué lo odian en los comentarios? Dice ¿Por qué que le dices hay humildemente, soberbio? he leído casi 30 libros de C.S. Lewis. Decía en uno de sus libros C.S. Lewis, el ser humano la va a pasar mal en la tierra, la vamos a pasar a veces pésimo, pero al final ganamos. Al final ganamos. Pues sí. Al final se gana. Estamos del lado del campeón. Esta historia tiene un final feliz. Y eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Y Que aparece eso enseña el la Biblia. principio y el final de la humanidad. Sí. Y el inter, cómo hay que vivirlo. La pasaremos mal, habrá tristezas, habrá aflicción, habrá desaliento, pero aquí dice que al final ganamos, ¿no? Y pues ánimo. La Y gracias palabra, por escucharnos. una de las palabras que más dice Jesús en los evangelios es ánimo, anímense. La redención está cerca, ¿no? Sí, también Pablo siempre Eh, exhorta mucho a animarnos unos a otros. Y pues ya nos vamos. Esperemos que este segundo año tengamos buenos invitados, no como la Mara, ¿eh? Tercer año. Tercer. De este segundo año que acabamos de cumplir, que del 2 al 3. ¿Ves por qué no vengo? Porque me tratas mal. Venga, Tratas mal al crew, por eso no vengo. No, nomás a ti. ¿Ya ves? Esperemos podernos traer buenos invitados. Recuerden Y que buenos traemos... temas, porque acá el creador de contenido no se anima. Miren, les vamos a dar algunos detalles. Vamos a traer a profesiones como paramédicos, neurólogos. Vamos a traer Pastores. policía. Vamos a traer un actor. Me comprometo a traer un actor. Ajá. Me comprometo a traer un actor. Y vamos a seguir hablando. Vienen temas de la inteligencia artificial en el cristianismo. Está bueno. Viene temas sobre el nazismo y el ocultismo. Había mucho ocultismo y brujería y hechicería en el nazismo. Los linajes. Va a haber testimonios. La gente está pidiendo testimonios. Vamos a traer algunos testimonios. Y bueno, pues esperemos que nos sigan. Y suscríbanse, porque muchos de los que nos ven terminan los podcasts, pero no se suscriben. Denle un Nos like. apoyarían muchísimo porque no monetizamos. Ni Sí. andamos pidiendo ofrenda ni diezmo. Andamos pidiendo micrófonos y esa onda, ¿no? Pero diezmos y ofrendas no. No. Bueno, Así que suscríbanse. Nada más un puñito arriba para que el algoritmo nos recomiende. Porque tratamos estamos temas como que no le gustan. estamos como igual con el podcast en todas las plataformas digitales y Y todas las redes apóyennos sociales. suscribiéndose y poniendo likes o dislikes. Ja, también son Como bienvenidos. quiera. Y un saludo a todos mis detractores. A todos. Todos, Tus fans. A todos. todos, y a Tienes. mis fans y a mis detractores, y Dios los bendiga a todos. Y hoy te aventaste más, Mara, toda la raza africana No, te pasaste y, con y ese a comentario, los hermano. de Barney y a la comunidad Bueno, LGBT. Es que Barney, Dios mío, es Barney. O sea, ¿quién pudo inventar Barney? Y luego los niños lo Luego golpeaban y morado. Barney nomás le hacía, oh. Morado. Porque los chingues se le aventaban en el programa y luego se iban a corte comercial. Bueno, nos estamos viendo. Saludos, Dios les bendiga, Dios les Lo que hay guarde. que hacer para comer con Barney, ¿verdad? Adiós. Adiós.